Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Leonardo Sagástegui y este es el podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Estoy aquí con John Pacheco. ¿Qué tal, John? ¿Me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro, Leo. Fuerte y claro. Ahora el tema que vamos a tratar va a ser sobre, a propósito que este es el mes del orgullo gay y mañana también se conmemora el día principal. Vamos a hablar de películas cuya temática es LGBT. Y hemos tomado varias tipos de películas, ¿no? que tratan la diversidad que se manifiesta en este tipo de películas, ¿no? Y para comenzar, siempre empezamos por las películas que son un poco más antiguas, y hemos escogido una de las primeras películas de la historia del cine que ha tratado de manera directa este tema, ¿no? Que es la película es Muchachas de Uniforme, que es una película alemana de 1931, dirigida por Leontin Sagan y Karl Froelich. Esta película, como he indicado, es de inicios de los años 30 y trata la historia de una jovencita, una adolescente de 14 años más o menos, que ingresa a un internado a estudiar, y allí se ve atraída por una de las maestras, ¿no? Que también es una maestra joven, y entre ellas surge una atracción, ¿no? Que va a ser reprimida y condenada principalmente por la directora de este colegio, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, esta primera película que vamos a comentar? Como siempre lo digo, es un bonito descubrimiento el tocar cada semana temáticas diferentes, y el conocer esta película es observar que hay películas clásicas hermosas, bellas, y saber que antiguamente se hacían películas que se escapaban quizá del establishment, ¿no? De las películas comerciales que tocaban temas o tópicos comunes. Y según estaba leyendo en Wikipedia, también esta es una de las películas que tenía un fin comercial, según se dice, que era para agradar al público y también agradó a la crítica. Pero entrando de lleno al tema que nos convoca, a propósito, como tú lo dices, de celebrarse en pocos días el Día Internacional del Orgullo Gay, esta película trata sobre este tema y lo narra de una forma peculiar, porque todo se desarrolla, hay que ver de que todos los protagonistas son mujeres, no hay ningún atisbo de personaje masculino durante todo el desarrollo de la película. Y todo se desarrolla dentro de un claustro, dentro de una especie de, no es convento, es un internado de mujeres, liderado por una madre superiora que parece la disciplina espartana, ¿no? Con ese lema que ella lo repite a cada rato: disciplina y hambre, ¿no? Disciplina y hambre. Me hace recordar a la formación espartana que yo tengo memoria por la película 300, ¿no? Por los inicios. Si uno ha visto esa película, observa de que una formación espartana era casi ligado a eso, ¿no? Donde el hambre era una de las formas de cómo endurecer el carácter de un espartano. En esta película tiene esos elementos, ¿no? Forjar a las alumnas para que sean
las madres de los futuros ciudadanos de ese país. Estamos hablando de Austria de 1910. Entonces, toda esa mentalidad y fuerza y disciplina va en ello, en formar a estas niñas en futuras madres. No hay otra finalidad, solamente es convertir a estas niñas en futuras progenitoras y todo el esfuerzo y educación de este internado va para ello, Leo. Sí, también resaltar, como indiqué al inicio, esta es una de las primeras películas que se atrevió a tocar ese tema y es una forma bien especial en que lo tratan, porque no es una... O sea, el tema es tratado de manera bien, con mucho cuidado. O sea, no hay escenas explícitas o claras en las que se vean muchas cosas. Todo lo que se muestra lo hacen de manera sutil, ¿no? De acuerdo a la época en que se ha grabado la película, pero a la vez esa sutileza hace que sea bien reveladora de lo que quieren decir, ¿no? En esa sutileza, digamos, está la fuerza de la película, de querer mostrar o indicar de qué es lo que quiere estar hablando esta película, ¿no? O sea, no necesita ser demostrar con hechos, sino lo hace con sutilezas, ¿no? Y ese es un punto a favor de la película, ¿no? Y también resaltar que en esta época también, esta película no es de Hollywood, sino es película alemana, pero en Hollywood en esa época también aparecieron un par de películas como Morocco con Marlene Dietrich y otra película que era La Reina Cristina con Greta Garbo, y en esas películas también se ven besos entre mujeres, ¿no? O sea, desde esa época el cine ya estaba mostrando este tipo de imágenes, pero para desgracia del cine en Hollywood llegó la autocensura, el código Hays, y eliminó de raíz todo este tipo de manifestaciones, ¿no? Y ya han vuelto ya recién en los años 60, 70, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido si ese código no hubiera existido? Estas películas de repente no hubieran sido tan especiales como lo son ahora, ¿no? Porque son como joyas escondidas que por culpa de la censura no se pudieron hacer trabajos similares a este, ¿no? ¿Qué te parece a ti, John? Sí, como tú lo dices, es un juego de sutilezas. La escena, por ejemplo, la única escena, digamos, palpable de una relación lésbica podría ser cuando hay una tutora aquí que se encarga del cuidado de las niñas y ella tiene la costumbre de besar a todas las niñas en la frente antes de acostarse, pero a una de las niñas, a la protagonista, a Manuela, le da un beso en la boca, pero inclusive allí pareciera como si es que Manuela, la niña, lo hubiera soñado, se hubiera imaginado, porque no vemos una reacción en las otras niñas por tamaña acción. Entonces podría también haberse imaginado aquella escena, esa niña. Es el único momento, digamos, arrebatado del film. Por lo demás, se mueve todo dentro de la sutileza. Y aquí quiero recalcar, como lo ha mencionado bien en su comentario Lalo Sagástegui, madre de futuros soldados, precisamente entra aquí en conflicto una lucha de intereses, deseos personales de una niña en particular, de Manuela, frente a un deseo impuesto por la institución y por la sociedad alemana que dirige
la orden hacia esta dirección de este internado que recae una madre superiora que, como te dije, controla toda esta especie de internado con este lema, ¿no?, de disciplina y hambre, para formar a futuras madres que la patria necesitaba, para formar, como también lo dice en una parte de la película, futuros soldados que la nación lo va a solicitar en un momento. Y lo curioso aquí es de que este lema está, digamos, implícito a lo largo de la historia, y que viene como un mandato divino, entre comillas, en la Biblia. Si uno recuerda, si uno lee el Génesis, hay una especie de frase que lo dicta Dios, pero más parece que lo hubiera hecho algún político, que dice: creced y multiplicaos. Esa es una frase más que una especie de mandato divino, una frase política, porque está dando la orden a los líderes, al líder de esta nación hebrea que está naciendo, de que únanse el hombre y la mujer para que tengan más hijos, y de esta forma, al tener más hijos, puedan tener más soldados. Y cuando una nación tiene más soldados, pues puede dar frente o puede dar batalla a otra nación. Quizás no pueda ser doblegada más rápidamente. Esa es una especie de orden política dado por Dios. Habría que tomarlo con pinzas. Es más una especie de manifestación política, y que aquí en esta película se nota eso más palpablemente. Bueno, creo que todo está dicho por esta película. Nos faltan 4 más, al menos que haya algo por agregar, Leo. Quería una última acotación. Hay una parte casi al final donde se le prohíbe a esta alumna ver a la tutora, ¿no? Y eso mismo se lo manifiesta la misma tutora, que ya no lo va a poder ver nunca más. Entonces ella se rehúsa a esta decisión, ella quiere seguir viéndola, ¿no? Y la tutora le dice una frase, algo así como que: ya no puedes verme, tienes que curarte, algo así, sí, ¿no? Entonces, me acuerdo. Ella, hasta la misma tutora, asume que eso es como una especie de enfermedad. Yo también lo sentí así, es. Porque también notamos que la tutora tiene un interés en ella, ¿no? Entonces esa frase también implica que ella misma también está enferma, ¿no? De ese deseo que también tiene por ella, ¿no? Entonces es el punto de vista que tal vez en esa época todavía se tenía de eso, ¿no? De que era una enfermedad y no algo natural, ¿no? Y recuerda la frase que dice la tutora cuando le dice a Manuela. Manuela le dice, la tutora le dice, como tú lo has dicho, hay que curarte. Y Manuela dice: ¿curarme de qué? No debes quererme tanto. Esa es la respuesta. Esa es la enfermedad, ¿no? Ese es el diagnóstico. No debes quererme tanto. O sea, grandioso film. Es imperdible y es altamente recomendable. Así es. Y pasamos ya a la siguiente película, que es Fresa y Chocolate, de 1993, que es una película cubana de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, que es la historia de David, que es un comunista que estudia en la universidad y entabla una amistad con Diego, ¿no? Que es un artista homosexual que está como perseguido por el régimen, ¿no? Que no acepta el régimen castrista, ¿no? Que no acepta a los homosexuales, ¿no? Y empieza a surgir entre ellos una especie de amistad, y a la vez, como él está, este chico David está como involucrado con el régimen, también es como que él lo empieza a espiar por si es que él tiene algo oculto contra el régimen castrista, ¿no? ¿Qué te pareció, John, la película? Antes que nada, saludar al nuevo ingresante del programa, a Cali Pareja, que se ha unido a la transmisión.
yendo a la película Fresa y Chocolate, me sorprendió porque yo ya la vi algunas veces, la he vuelto a ver precisamente para el comentario de hoy, y no sabía de que esta película está ambientada en la década de los 80. Toda la historia transcurre en esa década. Pero al ver la película, al ver las ciudades, los carros, la historia, parece que fuese hecho hace poco. Porque esta película fue rodada en el 93 o en el año 92. Pero es tan actual porque Cuba no ha cambiado tanto. Cuba, si uno ve las imágenes en Google, observa por sus calles transitar carros antiguos, carros de los 60. Entonces es una película que no ha envejecido, y porque la revolución aún continúa en Cuba, aunque con ciertos matices, ¿no? Y en esta película en cuestión observo que es una puya, es una confrontación entre dos personajes, uno afín a la revolución y otra en contra de la revolución. Y aquí usan el recurso de un personaje gay para transmitirle mayor confrontación entre ambos personajes con distintas tendencias políticas. Vemos que el personaje gay es un personaje más alegre, más bohemio, más dado al arte. En cambio, el personaje que es proclive a la revolución es más opaco, más triste, ya dando muestras de que la revolución no es tan agradable para con sus ciudadanos, ¿no? O por lo menos la mayoría de ellos no se conmueven con los lemas que transmite la revolución. Vemos que el personaje gay puede conseguir la bebida del enemigo, ¿no? Como lo dice él, que es el whisky. Toman té porque es la persona de la gente civilizada. Entonces hay diversos elementos que se transmiten en la película, dando a entender de que, al margen de que sea un personaje gay, dando a entender de que las personas que viven a la periferia de la revolución pueden ser personas más alegres, pueden ser personas más divertidas, y que la revolución corta esas libertades, porque también vemos en otro metraje de la película que este personaje revolucionario, David creo que se llama, ¿no? Es un personaje que estudiaba, que desea la literatura, que desea escribir, pero como esa actividad no es buena, no es útil para la revolución, se dedicó a estudiar ciencias políticas, cortando sus deseos aspiracionales. Entonces, y aquí noto, al margen del personaje gay, o de la temática gay, noto que la homosexualidad del personaje es un recurso, es un pretexto para hablar del trasfondo de la película, lo que ocurre en la Cuba, en la Cuba profunda, en la Cuba detrás de las paredes, detrás de la publicidad que se viera afuera. Leo. También quería acotar, esta es la primera vez que he visto la película, no la había visto antes, y cuando inició la película y nos damos cuenta de que el protagonista David, que es un convencido comunista, le cuenta a su otro amigo, que también es comunista, de que ha conocido a Diego, a este personaje homosexual. Se da cuenta, nos damos cuenta de que parece que va a haber una persecución, ¿no? A partir de ahí nos damos cuenta de que va a ser víctima de algo, ¿no? Parece que es como un hecho premonitorio, ¿no? Nos dice como si algo le fuera a pasar en el futuro a raíz de este amigo del protagonista, ¿no? Que parece que quiere descubrir algún hecho oculto, ¿no? Que tiene
este personaje homosexual en contra del régimen, ¿no? Y por este hecho yo imaginé, uno siempre trata de imaginar cómo es que podría acabar este personaje o la película, ¿no? Trata de anticiparse a eso, ¿no? Y este hecho me llevó a la idea de que al final lo más probable es que este personaje homosexual muera, o lo maten, o le pase algo, ¿no? Pero no pasa eso, ¿no? Sino, y menos mal, agradezco que no haya pasado eso, porque digamos que es un final que yo no esperaba, ¿no? Es algo como que inesperado, y eso me gustó que se dé, ¿no? O sea, fue algo que escapó a lo que yo sospechaba, ¿no? Entonces me gustó ese aspecto, ¿no? De que le dieron un final más digno al personaje homosexual. Y también me gustó el personaje protagonista, el amigo del homosexual, David, porque en él sí se ve el desarrollo, como una evolución desde que lo conoce a este chico, con su rechazo, casi como que ni lo soporta, ni su forma de ser, ni su forma de hablar, ni nada, hasta la parte final, ya cuando se dan ese abrazo, no un abrazo de pareja, sino un abrazo como fraterno, ¿no? Y se da cuenta, ahí damos cuenta de la evolución que ha tenido este personaje, y también la unión que han podido conseguir, ¿no? La amistad que han podido estrechar los lazos entre dos personas totalmente opuestas, ¿no? Que era lo que quería en toda la parte de la película, siempre buscaba un abrazo. Diego le pidió un abrazo a David, dame un abrazo, que es el símbolo de la amistad, ¿no? Y es una película que en el guión hicieron un buen planteamiento del guión, porque salvo la escena del romance entre David y Mirta Ibarra, la personaje que parece que se dedica a la prostitución, que habita en el mismo edificio que Diego, salvo esa escena romántica que lo noto como un lastre, como una especie de hace que no avance mucho la historia. Todo el guión está bien planteado, desde la parte inicial vemos como la primera escena en la cual David va hacia un hotel con una pretendiente, con una novia, y al cual, bueno, al final no ocurre nada, pero ya nos está dando a entender que es un personaje viril, es un macho que está ajeno a toda a la temática principal de la película, ¿no? Se nos plantea eso, y en contraposición, en la siguiente escena vemos ya la aparición de Diego haciendo esta especie de juego de flirteo para enamorar a David. Entonces es un guión bien estructurado, porque inclusive, como yo ya lo sostuve hace un momento, cuando digo de que aquí el personaje gay es un pretexto, porque vemos que en la parte media de la película, cuando se llega a la habitación de Diego, hay escenas religiosas donde vemos que la hoz, la imagen de la hoz está incrustada en imágenes religiosas, ¿no? O algo que puede herir susceptibilidades a cualquier fanático religioso, pero él alega diciendo, pero aquí Jesucristo es el primer subversivo de la historia. Y claro, o sea, si recordamos la figura de Jesucristo que en un momento de la historia de la humanidad subvertió el orden era establecido por la jerarquía romana, llegó la figura de Jesucristo para subvertir, para alterar ese orden. Entonces estamos observando en Jesucristo a uno de los personajes
polémicos y subversivos de la humanidad, aunque esa palabrita subversivo ahora en nuestra actualidad se puede prestar a muchas interpretaciones, pero al margen de eso, esta película también es una película recomendable, y que demuestra de que la sociedad cubana no ha cambiado, ¿no? en estos más de 40, 50 años de revolución. Leo. Sí, así es. Y también la recomendamos. Fue una película que estuvo nominada a Mejor Película en los premios Oscar de ese año. Y es una película bien hecha y la recomendamos, ¿no? Para que la vean todos ustedes, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente película, que es Hedwig and the Angry Inch, que es una película del año 2001 de John Cameron Mitchell, ¿no? Esta película fue un estreno en un festival de cine de Lima, creo que del 2001 o 2002. Allí vino el director también, y leyendo información de la película veo que fue basada en una obra musical, ¿no? Una obra de teatro musical que el mismo director había escrito, ¿no? En el año 98. Y esta película es una adaptación de esa obra teatral, ¿no? De ese musical, donde él también, el mismo director, también es el protagonista de la película, y digamos, tiene una buena performance, ¿no? A lo largo de la película, y uno de los aspectos más resaltantes para mí han sido la banda sonora, ¿no? La música de la película, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Esta película lo vi, como tú lo has dicho, en el Festival de Cine de Lima. Lo vi en pantalla gigante, era una cosa apoteósica, ¿no? La música era y sigue siendo embriagadora, y precisamente este es un musical donde los intervalos musicales cuentan historias y avanzan más. Avanza más el desarrollo de la historia, porque dan información sobre el origen, los inicios del homosexualismo de este personaje de John Cameron Mitchell. Tiene muchos momentos cantados, pero se realza más el tema del origen del amor. La música, el origen del amor, cuenta allí cómo fue, como dije, los inicios de este personaje, y atrapa y gusta mucho esta película porque, como tú sabes, Leo, según lo que siempre nos explican nuestros profesores de guiones, uno se quiere más a un personaje, o un personaje es más entrañable cuando a ese personaje le pasa todo, es un personaje sufrido, o es un personaje al que le acusan de un crimen que no ha cometido. Entonces allí se vuelve un personaje querible, y en este caso en particular es John Cameron Mitchell, el actor, lidera una banda que toca a las sombras de una figura musical más exitosa, que, según lo que cuentan en la película, este líder de esta banda le robó los temas musicales, le robó la letra, y con esto está triunfando en una gira que está desarrollando por todo el mundo. Esta pequeña banda va hacia las ciudades donde la figura está tocando, para tocar en bares nocturnos, para tocar en un parque que está cerca al Coliseo, donde está tocando este líder que
que hace que confluyan más masivamente a sus conciertos. Entonces esta pequeña banda toca las sombras de esta gran banda, y por eso quizás allí el atractivo, y más también porque, como lo dije, es un personaje que te cuenta cómo ha surgido. Nació en una Alemania del Este que estaba pues privado de muchos elementos que gozaban la otra Alemania, la Alemania que estaba administrada por los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una especie de canto a la vida, de grito, de un pedido hasta de auxilio, ¿no? De todo se puede decir de esta película agradable visualmente, Leo. Sí, es una película que destila bastante vitalidad, y a veces me hacía interrogarme a mí mismo si es que ya con los años que han pasado, si podremos lograr volver a tener esa vitalidad del protagonista por vivir, por querer ser lo que uno quiere ser, ¿no? Y es una de las cosas bonitas del cine, ¿no? Que te hace cuestionar tu propia vida, ¿no? Te hace preguntarte qué es lo que estás haciendo, ¿no? Por ti mismo. Y esa vitalidad es contagiosa, ¿no? En esta película, ¿no? Y también resaltar, además de la música, la historia es como la historia, como mencionas, que está a las sombras, es como la historia del secundario, del perdedor, que está a expensas del triunfador, ¿no? Y en este caso el triunfador es como un ratero, ¿no? Porque se le ha robado las canciones a nuestro protagonista, ¿no? O sea, es mayor la cólera que uno puede sentir por este cantante, ¿no? Que es exitoso y encima sin ningún mérito artístico, ¿no? Entonces, ese es también lo que refuerza nuestro cariño por el personaje principal, ¿no? Y también el título que da la película también es como una parte más del fracaso del protagonista, ¿no? Porque el título menciona esta como una pulgada furiosa, porque él se hizo una operación para cambiarse de sexo, pero se le hicieron mal y le quedó como un pedazo allí sobrante, ¿no? No se le hicieron bien, y por eso es que a eso se refiere la pulgada furiosa, y ese es también el nombre del grupo, ¿no? Musical que él creó, ¿no? Entonces, por todos lados está llena de esos detalles que enriquecen esta historia, ¿no? Y por eso también me gustó también ese tratamiento que tuvieron, ¿no? También mencionar, en las películas que estamos tratando, siempre hemos querido, como es en homenaje al Día del Orgullo LGBT, hemos querido tratar de captar diferentes aspectos, ¿no? En la primera era sobre el lesbianismo, en la segunda ha sido sobre el homosexualismo, y en esta vendría a ser el transgénero, ¿no? Porque es como el cambio del género, del sexo, ¿no? Aunque en una entrevista que he leído, el director dice que el personaje principal no sería exactamente transgénero, sino como de género binario o algo así, o un gender queen, algo así. No precisamente transgénero, ¿no? Sino un poco algo más, un personaje más rico todavía, ¿no? Entonces hay bastantes variantes en ese lado de la homosexualidad, ¿no? Que también a nosotros mismos nos falta conocer y comprender bien, ¿no? Entonces eso también es algo que hemos tratado de captar a lo largo
de este programa, ¿no? Que sean diferentes tipos de personajes en cada película, ¿no? No sé si tienes alguna acotación más para decir de la película. No, yo creo que todo está dicho. Además, por el poco tiempo que disponemos, podemos pasar a la siguiente película. Vamos a hablar ahora de Contracorriente. Sí, que es una película peruana del año 2009 de Javier Fuentes León, ¿no? Y es una historia, una especie de historia de fantasmas en la costa peruana, donde el protagonista es Miguel, un pescador que está a poco de ser padre y está casado con una mujer, y él está viviendo a espaldas de ella un romance con un fotógrafo que ha llegado a este pueblo, y intempestivamente al poco tiempo de que empieza la película, luego de una discusión, el hombre, el fotógrafo muere, ¿no? Desaparece en el mar, pero se le presenta como su fantasma, se le presenta al protagonista, y él es el único que puede verlo y el único que puede conversar con él, ¿no? Y en esta película hay como una tradición, ¿no? De que las personas que mueren ahogadas deben ser como ofrecidas al mar, ¿no? Para que descansen, para que su alma descanse en paz, ¿no? Pero como el cuerpo no lo encuentran, él está divagando, está vagando por el lugar mientras tratan de encontrar, o mientras se encuentra el cuerpo, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? La había visto, recién la he visto por primera vez, hace unos días, precisamente para comentarlo, y sí es muy atrayente, porque utiliza el recurso del realismo mágico, ¿no? Entonces observamos pues de que, como tú lo dices en un momento, es la relación de dos personajes, un pescador y un fotógrafo, y cuando este fotógrafo fallece, vuelve a la casa de este pescador en forma de fantasma, ¿no? Y es curioso aquí porque observo este juego metafórico, en el sentido de que mientras que este fotógrafo estaba vivo, los encuentros que se desarrollaban entre el pescador y el fotógrafo eran escondidos, eran en una especie de casa abandonada, en la periferia de la barriada de esta especie de barrio de pescadores que estaba muy cerca al litoral. Todo se desarrollaba de forma oscura, en la cual no se podían, como era obvio, no se podía saber de esta relación clandestina. Pero luego de que y encima sucede de que el pescador se sabía la historia de que el fotógrafo se tenía que ir, y entonces todo esto lo quiero poner en confrontación cuando el fotógrafo fallece. Porque cuando el fotógrafo fallece, ya nadie de los habitantes de este pequeño barrio lo puede observar, y solamente lo puede observar el pescador. Y es ahí cuando sí desea que no se retire, que no se vaya de su entorno, que siempre esté presente a su lado. Inclusive cuando, como tú lo dices, cuando tenía que buscar el cuerpo de este pescador que estuviera en el fondo del mar, encuentra el cuerpo, pero
lo amarra a una roca para que este cuerpo no emerja, de tal forma que el pescador siga vagando por los barrios por el barrio de este pueblo, y de esta forma tenerlo más a su lado, ¿no? Hay una especie ahí de confrontación metafórica, ¿no? Cuando ya nadie lo puede ver, cuando ya nadie lo puede cuestionar, cuando ya nadie lo puede recriminar, sí, ahí sí quiero que estés a mi lado siempre, ¿no? Oculto tu cuerpo, quiero que estés a mi lado. Eso es curioso, esta especie de metáfora que plantean en la película, Leo. Sí, tienes razón, ¿no? Porque él, cuando ya sabe que nadie puede ver al fotógrafo, hasta van, como quien dice, por la calle agarrados de la mano, van felices, como si, como él, antes de que él muriera, él jamás hubiera podido permitirse ese lujo, ¿no? de querer estar demostrando su amor por el fotógrafo, ¿no? Entonces, demuestra también un poco la hipocresía del protagonista, que no se quiere mostrar tal como es, ¿no? En esta película también, digamos que el protagonista es un personaje bisexual, y siempre en las películas con este tipo de personajes se refleja también lo que es la infidelidad, ¿no? La infidelidad entre el personaje principal y la esposa, ¿no? Hay varias películas de temática así bisexual, donde también lo que se refleja es la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en la película Carol, que trata de dos chicas que se encuentran y se enamoran. Una de ellas ya es una persona casada, ¿no? Ya se ha casado, pero le es infiel al esposo porque tiene una vida aburrida, ¿no? con el esposo, ¿no? Igual en este caso el protagonista, el pescador, a pesar de que está ya comprometido con una mujer y ya va a tener un hijo, esta relación que tiene con ella no es tan apasionada como si la tiene con este fotógrafo, ¿no? Que a la vez de ser fotógrafo es pintor, ¿no? Porque vemos en su habitación que hay algunos cuadros, ¿no? Después hay una escena donde él, cuando el fotógrafo, este pintor ya ha muerto, hay unos pobladores que se meten así subrepticiamente al departamento del fotógrafo, y allí descubren unas pinturas donde se le ve al pescador en diferentes cuadros, en diferentes posiciones, pero desnudo o pescando, o en imágenes, digamos, se podría decir comprometedoras, ¿no? O sea, que comprometen, digamos, sus intereses sexuales, ¿no? del pescador, ¿no? Entonces esto es lo que se convierte en un chisme que causa revuelo en todo el pueblo, ¿no? Y como es un pueblo pequeño, se dice que los pueblos pequeños son como un infierno grande, ¿no? Entonces allí se trata de... Ahí también muestran cómo en los pueblos pequeños toda una pequeña noticia se vuelve una bola así que no puede parar, ¿no? Y esto es lo que le afecta y le da en la cara al protagonista, ¿no? Al pescador, ¿no? Y ya finalmente el cuerpo, cuando ya es como parado por el mar, unos pescadores lo encuentran, y
el protagonista, el pescador, que ya ha vuelto a reconciliarse con la esposa, porque la esposa inicialmente lo había abandonado, le dio una segunda oportunidad, ¿no?, para estar con él. En esta parte, cuando encuentran el cuerpo del fotógrafo, él se siente en la obligación, de acuerdo a las tradiciones del pueblo, de querer darle la despedida como se la merece, ¿no? Porque el pescador quería darle la sepultura que le dan a los pescadores en el pueblo, y eso mismo se lo había manifestado el fotógrafo, ¿no? El fotógrafo también quería ese tipo de entierro, ¿no? Que es una ceremonia donde lo arrojan al mar, ¿no? Pero esta ceremonia, si él aceptaba el hacerla, iba a demostrar que este acto iba a demostrar que esta relación que tuvieron fue una relación homosexual oculta, ¿no? Y todo el mundo ya va a confirmar la actitud de este pescador, ¿no? Y él se arrebata y se decide, como quien dice, mandar ya todo al diablo con tal de darle la sepultura que el fotógrafo quiso para sí mismo, ¿no? Entonces es como el cambio radical que tiene, ¿no? Desde el inicio, donde él quería ocultar su relación, ya al final ya lo vemos ya demostrando ante todo el pueblo que él no tiene ningún temor de demostrar demostrar que ha estado, ¿no?, que ha tenido una relación homosexual con el protagonista, ¿no? Y ese es el cambio, el valioso cambio, ¿no?, que hemos visto en el personaje, ¿no? La siguiente película es Pride, Orgullo, que es del 2014 y es una película del Reino Unido, dirigida por Matthew Warchus, y narra una historia que está basada en hechos reales que ocurrió en 1984, ¿no?, cuando todavía estaba en el gobierno Margaret Thatcher, ¿no? Y la historia es de una huelga de un sindicato de mineros, y que están, digamos, buscando apoyo de diferentes sindicatos, ¿no? Y uno de los sindicatos que les da el apoyo, digamos, un apoyo desde el inicio, es un grupo de gays que se unen para apoyarnos, ¿no?, de gays y lesbianas, ¿no? Y se dedican a recaudar fondos para que este sindicato pueda continuar con sus reclamos, ¿no? Y entonces es la historia de este encuentro del sindicato de mineros con los gays y lesbianas que van a sus reuniones, y en las reuniones que tienen nos damos cuenta de que ellos, los mismos mineros, también tienen un prejuicio y un rechazo a que los gays los ayuden, ¿no? Tienen como un reparo, o sea, como que se han regido digamos, de manera tradicional y no aceptan aún personas de ese tipo, ¿no? Y los miran con recelos, algunos no quieren aceptar su apoyo. Entonces es la historia de
tira y afloja, ¿no? De querer recibir los apoyos, pero no necesariamente de ellos, ¿no? Sino es como que hay todavía un rechazo, ¿no? Y a lo largo de la película vemos la evolución de las relaciones que van teniendo estos personajes, tanto los personajes homosexuales y lesbianas con los personajes mineros, ¿no? Esta película está contada en un tono de drama y comedia, ¿no? Me hizo recordar un poco a la película Full Monty, ¿no? Que es un drama social, pero que está narrado con tonos de comedia, ¿no? Esa película me hizo recordar un poco a eso, ¿no? Y luego todos los hechos que se narran en la película ocurren durante un año, ¿no? Desde 1984 hasta 1985, ¿no? Y ya en la parte final, cuando digamos, ocurre una marcha por el orgullo gay, los gays también están como que discutiendo quién va a ir a la cabeza de esa marcha, ¿no? Porque son varios grupos, ¿no? Y así de la nada reciben de manera sorpresiva el apoyo de los mismos mineros que ellos mismos apoyaron unos meses antes, ¿no? Y están yendo todos los mineros que inicialmente los habían rechazado o habían tenido algún recelo para recibirlos, ahora ya estaban ellos ahí apoyándolos en su marcha y llevando banderolas, y de lo que no sabían quiénes iban a ir a la cabeza, los pusieron a ellos, a los mineros, a la cabeza de esa manifestación gay, ¿no? Y es como un hecho histórico, ¿no? que se ve reflejado en esta película, y como está basado en hechos históricos, hay algunos personajes que al final se ve cuál fue su destino en la vida real, ¿no? Cuál fue el destino que les tocó vivir, ¿no? Algunos llegaron hasta el Congreso, otros murieron de repente de SIDA, y se cuenta ahí algunos hechos de los actores principales, ¿no? Digamos que es una película más ligera que las otras que hemos comentado, pero está bien enfocada, bien tratada, ¿no? Tiene un buen elenco, porque es un elenco casi coral, ¿no? Porque hay varios personajes y tienen una buena actuación, ¿no? Todos los personajes, los actores que aparecen allí, ¿no? Bueno, eso sería todas las películas que íbamos a comentar en esta ocasión. Yo les iba a recomendar algunas otras películas que he visto, no en estas semanas, pero sí ya las he visto hace tiempo. Les voy a recomendar un par de películas de esta temática. Una de ellas es Carol, que es del 2015, que es una película también del Reino Unido, dirigida por Todd Haynes, con Cate Blanchett y Rooney Mara. Es una película donde hay una chica que atiende en una tienda, ¿no? Como una dependiente, y conoce de pronto al personaje principal, a Carol, que llega un día a hacer una compra, y a partir de este encuentro es que primero empieza a surgir una amistad entre ellas, ¿no? Y luego ya la relación ya va avanzando, ¿no? Pero lo curioso es que el personaje principal, que es Carol, ya está casada, y
tiene un esposo y la película está ambientada en los años 50, ¿no? Y el esposo, como no confía mucho en su esposa, cree que lo está engañando con algún hombre, decide poner como un detective privado, ¿no? que la vigile, y ahí descubre que está con una mujer, ¿no? Entonces es la historia dramática que le ocurre a Carol, ¿no? por tratar de ser, digamos, más auténtica con los sentimientos de ella misma, ¿no? Y a partir también de la época en que se centra la película, que es los años 50, se nota también bastante la represión que había en esa época, ¿no? con los personajes, con las personas lesbianas, ¿no? Bueno, esa es una de las recomendaciones, y otra recomendación final es la película Yo Soy Simón, que es una película del 2018 dirigida por Greg Berlanti. Es una película más ligera, digamos de corte juvenil, una película, si se pudiera decir, como un romance, ¿no? Una película romántica, pero con personajes, en este caso un personaje protagonista que es gay, y está basada en una novela, en un libro del escritor Becky Albertalli, y yo he leído también el libro, y es bastante fiel a la película, al libro, ¿no? Tienen bastantes semejanzas, y han sabido extraer los mejores momentos del libro, los han sabido poner bien allí en la película. Pero, como digo, es una película más ligera, y es una película donde ya se nota por los tiempos que ya estamos viviendo, que vamos a ver, digamos, de manera más normal, ¿no? en la televisión y en el cine, ¿no? Son películas donde los temas de homosexualidad son tratados con más naturalidad. Ya no hay tanto tabú, ya no hay tanto prejuicio, sino son, como en este caso, películas más de corte romántico, ¿no? Y puede que con el avance de los años tiendan a ser películas más similares a estas, ¿no? Siempre y cuando estén enfocadas a tiempos actuales, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Si desean, pueden también visitar nuestro canal en YouTube. Allí subimos todos los programas en vivo que mostramos aquí en Instagram, los ponemos en YouTube, y también pueden ir a Spotify, ¿no? Allí también ya está nuestro podcast, desde los primeros programas que hemos hecho hasta los más recientes, los vamos a ir subiendo semana a semana, ¿no? También pueden visitarnos en nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, para ver las novedades. Allí también nos pueden sugerir sobre qué temas de películas hablar, o de repente alguna película en particular, y las podemos incluir en los temas que tratemos semana a semana, ¿no? Eso sería todo por hoy, y ya nos estaremos viendo y escuchando el próximo viernes. Chao.